Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Las personas que realmente creen en Dios son personas optimistas. Creemos que Dios actuará y liberará a su pueblo. Creemos que Dios es fiel a sus promesas. Y por lo tanto, aunque haya un enemigo, y muchas veces ese enemigo, ese adversario, es mayor que nosotros, físicamente, pero confiamos en la palabra que dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Cuando miramos a Israel, en el libro de Isaías y en el capítulo que estamos estudiando, el capítulo 22, vemos que ellos no tenían esa cualidad que manifiesta la fe. ¿A cuál me refiero? A la resistencia, la perseverancia, a creer que con Dios tendremos la victoria. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo a ese capítulo 22 del libro de Isaías. En este capítulo vimos algo. Vimos que había un enemigo que venía contra el pueblo, y ellos, aunque ejecutaron algunas acciones en lo terrenal, no se volvieron a Dios, no se arrepintieron de su pecado, no clamaron esperando que este Dios misericordioso, lleno de gracia y de perdón, respondiera. De hecho, ¿qué fue lo que dijeron? Bueno, como concluimos la semana pasada, el pueblo dijo: comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No tenían esperanza, no creían en un Dios victorioso. Ahora, ¿qué hay de ti? ¿Crees que después de esta vida habrá un futuro? Ese futuro puede que sea en el reino de Dios o, en última instancia y eternamente, en el lago que arde con fuego y azufre. No hay lugar intermedio. Pero si eres parte del pueblo de pacto de Dios, y me refiero aquí a la fe del nuevo pacto, entonces puedes estar seguro de que tendrás la victoria. Vas a perseverar, vas a resistir, vas a creer que Dios se moverá y Él liberará. Pero incluso si no llegara a ser así, recuerden a Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos dijeron eso mismo. Incluso si Él no nos libera, seguiremos siendo fieles a Dios. Bien, en esta época de Isaías, el pueblo no pensaba en la fidelidad de Dios. Por lo tanto, no se conducían en fe y no tenían expectativas. Recuérdenlo cuando retomemos el estudio en este momento. Vayan conmigo, por favor, a donde quedamos, en el verso 15, Isaías capítulo 22, verso 15. Así dijo. Estoy al tanto de que casi todas las traducciones dicen, así dice el Señor, pero el verbo está en pasado, que en hebreo es el tiempo perfecto, lo cual significa, así, el Señor Dios de los ejércitos, dijo. La razón por la que enfatizo esto es porque este versículo habla de algo que aún no ha sucedido en el tiempo de Isaías. Incluso hay un pasaje profético en esta sección para nosotros, es decir, profecías que aún no se han cumplido, cosas que están en el futuro, para los últimos días, aunque mucho de ello se ha cumplido en los días de Isaías. Pero aquí está la verdad importante. Dios está diciendo algo.
está hablando como si esto ya se ha cumplido, porque Dios lo ha dicho. Y lo que Dios ha dicho, se cumplirá. Una vez más, así dijo el Señor, Dios de los ejércitos. Ve al mayordomo, a este mayordomo, y del que estamos hablando, este que es una especie de tesorero, su nombre es, dice, dile a Sebna. Y Sebna estaba sobre la casa. Muchos comentaristas creen que Sebna estaba encargado de administrar la casa del rey. Otros dicen que era el tesorero del templo. Pero poniendo sobre la mesa cualquiera de las dos interpretaciones, sabemos algo. Él era un hombre de influencia. Tenía una gran autoridad. Pertenecía al círculo íntimo. Era un confidente cercano al rey. El rey confiaba en él. Y en segundo lugar, si realmente era el tesorero del templo, tenía control de sus finanzas. Por tanto, él tenía gran autoridad durante ese tiempo. En otras palabras, él sabía todo lo que sucedía. Pero aquí está el problema. Él solo miraba las cosas desde un punto de vista terrenal. Y esa no es una perspectiva sabia. Si solo tomas decisiones, si solo te comportas con base en lo que ves, en tu punto de vista, entonces no estás viendo la verdad. Tenemos que depender de la revelación de Dios, de que Él nos brinde su perspectiva. Pasemos ahora al verso 16. Dice, ¿qué tú oyes y quién para ti aquí? Ahora, lo que significan estos dos modismos es, ¿qué estás haciendo aquí y quién eres tú en medio de lo que está pasando? El profeta, que habla en nombre de Dios, quiere preguntarle a este hombre importante, el mayordomo, sobre muchos recursos grandiosos, bien sea la casa del rey o el templo, o incluso tal vez ambos. El mayordomo tenía responsabilidad. Y en nombre de Dios, el profeta quería preguntarle, ¿quién eres tú aquí? ¿Y qué haces aquí? Porque él, noten lo que dice, porque tú has labrado para ti aquí una tumba. La has labrado o cavado. Y luego la siguiente palabra es exaltada, levantada. Y está hablando de su tumba. Porque has cincelado en la roca Mishkan, que es un lugar de morada. Y en este contexto es probablemente un sinónimo para tumba. Has cincelado en la roca un sepulcro para ti. Ahora bien, esto es lo que dice el profeta. Tú te has rendido. No crees que haya ninguna esperanza. Y la razón es porque solo miras las cosas a través de un lente físico y terrenal. Ves al enemigo, a un enemigo que es más poderoso físicamente que los hijos de Judá, que la nación de la que formas parte, y por lo tanto has perdido toda esperanza, te has rendido. ¿Y qué estás haciendo? Te preocupa el legado humano. Ahora, muchas personas, aquellos que están pensando en la carne, quieren una tumba grande, se hacen un monumento a sí mismos. Pero al hombre de Dios, a la mujer de Dios, lo que menos nos interesa es nuestra tumba. ¿Dónde nos enterrarán? ¿Cómo lucirá? ¿A quién le importa? ¿Por qué? Porque para nosotros, nuestro verdadero ser jamás entrará en esa tumba. La Escritura lo deja muy claro para los creyentes. Cuando morimos, nuestra alma pasa de inmediato a estar presente con el Mesías. Nosotros estaremos con Él. Para lo único que sirve esa tumba es para echar allí el cadáver. Pero el cadáver no somos nosotros, es la pura cáscara de lo que éramos. Y ahora para nuestra alma,
redimida por la sangre del Mesías mediante el mensaje del Evangelio, morir es una liberación de este cuerpo de pecado para ir a estar con el Señor. Pero cuando no tienes ese tipo de fe, cuando no crees en el poder redentor de Dios, si no crees en la dimensión espiritual, si todo por lo que trabajas, todo lo que esperas está en este mundo, entonces, una de las últimas cosas que harás es construirte un monumento a ti mismo para que tengas un legado, que dejes una señal visible de que exististe en este mundo. Así no es como se comporta una persona de fe. Verso 17. He aquí. Esta siempre es una expresión para llamar la atención, cuando se revelará algo significativo. Dios está moviendo en contra de este hombre, este mayordomo, Sebna. Y dice aquí, en el verso 17, he aquí el Señor te echará, te moverá. Y este mover será uno muy poderoso para este hombre. En segundo lugar, habla de él siendo envuelto. El punto aquí es que habrá un cambio de ubicación para este hombre. Él pensaba, al igual que la mayoría de los que no tenían fe, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Tengo esta maravillosa y hermosa tumba para mí, que perdurará por generaciones después de mí. La gente la verá y pensará, oh, ¿quién era este Sebna? ¿Qué tenía de especial para tener este sepulcro tan exaltado? Así es como piensa el mundo. Están interesados en su legado, pero en su legado terrenal. Pero nosotros somos movidos, motivados. Nuestro interés está en la herencia. Ahora, cuando digo herencia, esa palabra viene del verbo heredar. Y tiene que ver con que nosotros heredamos de Dios. Lo que significa que nuestra herencia es ser parte de su familia. Eso es lo que me motiva, el ser parte de la familia de Dios. Consciente de esto, quiero ser un hijo obediente. Quiero traer honor y gloria a mi Padre Celestial. Pero este hombre, Sebna, tenía una perspectiva diferente. Y por lo tanto, Dios está diciendo, te voy a mover, hombre. Estarás envuelto, y la ilustración aquí implica ser envuelto y enviado lejos. Versículo 18. La palabra que aparece aquí es la misma palabra mitznefet para un turbante. Todos saben lo que es un turbante. Es una especie de tela que va envuelta sobre la cabeza, y esa es la imagen aquí, que él será envuelto. Está repitiendo la idea con la que terminó el verso 17. Él será envuelto, y aquí la mayoría de los eruditos rabínicos dice que él será rodeado, como si estuviese envuelto en un turbante. Y algo más que entra en juego aquí es un kadur. Un kadur es una pelota. Sabemos que un balón de fútbol está lleno de aire, pero aquí no se refiere a ese tipo de pelota. Estaba envuelto, lo que significa que algo estaba envuelto, y quiere decir envuelto como una bola de nieve, toda envuelta. Por lo tanto, es una pelota, pero no ascenderá, sino que irá a la tierra, a una tierra ancha, y todo esto es una ilustración del exilio, que él irá al exilio y allí morirá. Y además, Dios dice, tus carros de honor. Los carros que pensabas que te daban honor van a ser una vergüenza para la casa de tu padre, para la casa de tu amo, literalmente la casa de tu señor. Es decir, en lugar de ser un siervo fiel a sus señores,
a los que estaban sobre él, a los que se suponía que debía servir bien, lo que sucede al final es que se convierte en una vergüenza, un instrumento de vergüenza para aquellos a quienes se suponía que debía servir. Versículo 19. Esta es una palabra para arrojar. Dios dice, te arrojaré. Y la mayoría de los eruditos traducen esta palabra como puesto. Tiene el sentido de un cargo, un nivel de autoridad que él tenía. Así que lo traduciremos de esta manera. Te arrojaré de tu cargo. Y la siguiente palabra es ma'amad, tu estatus. Otro sinónimo de puesto o cargo. Él no permanecerá en su puesto. Ya no tendrá ese estatus, ese cargo, nunca jamás, porque, dice él, y la palabra lajaros significa destruir. Dice él, refiriéndose a Dios, él te destruirá. Entonces, este hombre que está tan enfocado en lo terrenal, un hombre orgulloso, que quería exaltarse a sí mismo, y que al hacerlo trajo vergüenza a aquellos a quienes se suponía que debía servir, ¿qué le sucederá? Él irá al exilio, y allí morirá. Nadie volverá a saber nada de él. Un final muy triste para este hombre que tuvo una gran oportunidad. Él tenía un puesto importante y podía haber marcado una diferencia. Pudo haber sido un instrumento de Dios, pudo haber mostrado un testimonio piadoso, pero no fue así. Él usó todo esto para sí mismo, y el resultado final fue vergüenza, deshonra y destrucción. Versículo 20. En el versículo 20 dice que aconteció o acontecerá Beyom Jahu, en aquel día. Espero que a estas alturas ya sepas que esta es una expresión de juicio, y el juicio produce un cambio. Así que Judá encontrará juicio, pero se producirá un cambio. Al final, lo que encontramos aquí es que Dios es fiel. Él provocará un cambio de administración. He aquí, ya vimos esto antes, ahora dice, acontecerá en aquel día que llamaré a mi siervo. Muchos de los académicos cristianos ven a este sujeto, al que vamos a mencionar, Eliakim, como una especie de tipología del Mesías. Y ciertamente, en estos últimos versículos del capítulo 22, existen, y recuerden que dije que este pasaje tiene relevancia profética para los últimos días. Cuando miramos lo que sucede aquí, vemos que se avecinaba una aparente derrota. La gente estaba tan segura de eso que dijeron, comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero eso no pasó. Hubo una transición. De esa misma manera, todo lucirá bastante desesperanzador para los hijos de Jacob, para los israelitas, en los últimos días, pero para un remanente, ¿quién es? Bet David. Hagamos una pausa un momento, porque debemos recordar lo que hablamos cuando estudiamos el capítulo 7 de Isaías hace varios meses atrás. Existe esta expresión, Bet David, la casa de David. Y eso no está hablando literalmente de aquellos que estaban biológicamente relacionados con David, sino de aquellos que por fe creyeron en ese pacto que Dios hizo con David de un redentor, de un rey que vendría en el futuro para sentarse en el trono de David y establecer el reino de Dios en este mundo. Eso sucederá mediante una transición, tal como vimos que hubo un cambio de este funcionario, llamado Sebna, ahora a este sujeto cuyo nombre es Eliakim. Verso 20 una vez más. Acontecerá en aquel día
que llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías, y todos los nombres son importantes. El nombre aquí, Eliakim, significa mi Dios levantará. Y el punto aquí es que esto es una referencia al Dios de la resurrección. Eso es lo que significa ese nombre. Y luego tienes a Hilcías. Esto significa porción, porción del Señor. Lo que está diciendo aquí es que a través de la resurrección recibimos nuestra porción del Señor, la recompensa, el resultado de nuestra fidelidad. Por esto es que digo que hombres como Sebna y otros que dijeron, comamos y bebamos porque mañana moriremos, no tenían expectativa alguna de la recompensa de Dios. Ellos no creían en la resurrección, y si tú no crees en la resurrección, no tienes una fe de reino, una esperanza de reino. Todo para ti tiene su existencia en este mundo. Esa es una perspectiva insensata. Solamente cuando tenemos una perspectiva de reino, vamos a resistir, vamos a perseverar, porque sabemos que al final sucederá un cambio maravilloso. Verso 20. Y acontecerá en aquel día que llamaré a mi siervo, a Eliakim, hijo de Hilcías. ¿Y qué hará Dios? Bueno, esto que tenemos aquí habla de un cambio en la vestimenta y un cambio en todo. Versículo 21. Y lo vestiré. Ahora, todavía está hablando de este hombre malvado, llamado Sebna. Dice aquí, lo vestiré con tu túnica, y con tu cinto lo ceñiré. Y esta palabra también significa fuerza. Así que dice, lo vestiré con tu túnica y lo fortaleceré usando tu cinto. Y tu gobierno entregaré en sus manos. Así que este nuevo sujeto será quien gobernará. Muchos ven, como ya les dije, a Eliakim como una tipología del Mesías. Y los últimos versículos, los que estamos estudiando ahora en este capítulo 22, como dije, tienen importancia profética. Verso 21. Lo vestiré con tu túnica, con tu cinto lo fortaleceré, y tu gobierno pondré en su mano, y él se convertirá en un padre para el habitante de Jerusalén. Por cierto, el término habitante aquí está en singular, pero habla de todos los habitantes de Jerusalén. El punto aquí es que él será como un padre, y el término padre significa proveedor, protector. Significa que hay una herencia, un legado que vendrá. Este Eliakim nos enseña mucho sobre lo que el Mesías traerá para su pueblo del pacto. Una vez más. Y este hombre será como un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Verso 22. El verso 22 es un verso que también podemos ver reflejado en el capítulo 3 de Apocalipsis. En el capítulo 3, y espero que sepan que los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis contienen esos 7 mensajes a las 7 iglesias en el exilio en Asia Menor. Y esos 7 mensajes son comunicados al pueblo de Dios para que puedan entender cómo ser hallados fieles en los últimos días. Y miren lo que encontramos aquí, en el verso 22. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, lo que significa que él será responsable por la casa de David. Y él abrirá
y nadie cerrará, y él cerrará y nadie abrirá. Para entender esto, vayamos a Apocalipsis capítulo 3 por un momento. Esta es una carta muy importante, la epístola a la congregación en Filadelfia. Y fíjense en lo que dice aquí, Apocalipsis capítulo 3, y voy a comenzar leyendo un versículo aquí, en Apocalipsis 3, quiero comenzar leyendo el versículo 7, que dice, al ángel, esto puede significar al mensajero, de la congregación en Filadelfia, escribe, estas cosas dice el santo y el verdadero, a quien pertenece, y aquí encontramos esa cita, a quien pertenece la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, y el que cierra y nadie puede abrir. Esto habla de su autoridad. Ahora, el que finalmente hará esto es el Mesías. Y por eso es que podemos estar seguros de que Eliakim es ciertamente una tipología del Mesías. Pero también existe otra escritura muy conocida para esta congregación en Filadelfia con respecto a los últimos días. Miren, por favor, el versículo 10. Muchas personas han leído esto incorrectamente. Llegan a una conclusión equivocada. Esto simplemente dice, por cuanto has guardado mi mandamiento y has resistido con paciencia, has aguantado con paciencia, también te guardaré de la hora de la prueba en el futuro que vendrá sobre el mundo. Lo que debemos recordar aquí es cómo termina el verso, para probar a los moradores de la tierra. En la Escritura existe una enorme diferencia entre los Yoshev Jerusalem, los habitantes de Jerusalén, en el libro de Apocalipsis, y les compartí esto en nuestro estudio de ese libro. Existen dos tipos de personas, aquellos que habitan en los cielos y aquellos que habitan en la tierra, en este mundo. Y eso no tiene nada que ver en cuanto a dónde están ubicados físicamente. Tiene que ver con su ciudadanía, si pertenecen al reino de Dios o si pertenecen al reino de este mundo. Y lo que Dios dice es esto. Él dice que para aquellos que guardan mi mandato, que hacen mi trabajo, ¿a qué se refiere? A creer en aquel a quien Dios envió. Así que, a todos los que se han aferrado al Evangelio, Dios los guardará de la hora de la prueba que viene sobre este mundo. ¿Y para quién está designada esa hora de la prueba? Para los que pertenecen a este mundo. Así que es una promesa maravillosa que tenemos. Esto no está designado para creyentes. La pregunta es, ¿cuándo sucederá este tiempo de prueba? ¿Este tiempo de dificultad? Bueno, todo esto viene en el contexto de la ira de Dios. A los que ya lo han demostrado, no estarán allí. Ya Dios los habrá arrebatado. Así que cuando regresemos, leamos con mucho cuidado. Cuando regresamos a Isaías 22 y leemos, yo pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, implica que estará bajo su autoridad. Él abrirá por medio del Evangelio y nadie cerrará. Nadie puede hacer que un creyente del Evangelio se quede por fuera. Y Él cerrará para aquellos que lo rechacen y nadie podrá abrir la puerta para aquel que rechace el Evangelio. ¿Y de quién se habla esto en última instancia? De aquel que Dios levantará. La implicación es aquel que Dios resucitará de entre los muertos. Eso significa Eliakim. Dios levantará. Mi Dios lo resucitará.
Y lo que aprendemos aquí es que esto es algo de lo que podemos estar seguros. Versículo 23. Y yo lo sujetaré como clavija en un lugar firme. Y él será por trono, un trono glorioso, para la casa de su padre. Esto está hablando, y debemos entender esto, de dos maneras. Por un lado, esto se relaciona con el periodo de tiempo en el que vivía Isaías, en cuanto a que la nación de Judá no sería llevada a una destrucción, porque una transición del liderazgo sucedería. Y encontramos aquí que vendría un nuevo líder, Eliakim, para hacerse cargo. Él sería colocado en un lugar seguro, donde permanecerá y traerá honor, pero miren lo que sucede más adelante, en el versículo 24. Y pondrán sobre él, ¿sobre quién? La mayoría de los eruditos cree que habla de Israel, de los hijos de Israel. Pondrán sobre él toda la gloria de la casa de su padre, lo que significa que pueden confiar en él, los hijos y las hijas. Muchas personas traducen esto como su descendencia y su futura descendencia. Rashi dice hijos e hijas, los descendientes, esa generación, y las próximas generaciones. Y noten que él será confiable. De cada pequeño vaso, él cuidará, él se encargará de cada vasija, y es una palabra para definir una taza, así que cuidará de cada utensilio del hogar. Y sobre lo que dice después, muchos creen que tiene que ver con una imagen. Algunos dicen que es un sinónimo de taza, de imagen, pero la verdadera forma para traducir esto tiene que ver con un instrumento musical. Y dice básicamente que él será confiable para mantener la casa y para mantener la música que está asociada con la adoración. Todo esto será mantenido. Pero pasemos ahora a nuestro último versículo, el versículo 25. Esto parece ser un verso problemático. Si consultas a la mayoría de los comentaristas, ellos lo arrancan de la dirección a la que va y lo llevan de vuelta a Sebna. Y dicen que esto habla de él y que de alguna manera aquí se resume lo que sucedió con él y cómo cayó. Bueno, yo no creo que eso sea en absoluto de lo que se habla aquí. Yo creo que esto es futurista. Lo que nos dice es que el judaísmo asegurará, perdurará, y que el pueblo, su pueblo de pacto, será guardado por Dios, pero en el futuro, ¿qué pasará? Verso 25. Beyom Jahu, en aquel día, juicio. En aquel día, dice, declara el Señor de los ejércitos, esa clavija, esa en la que ustedes podían colocar su sombrero, que les brindaba seguridad, esa clavija será removida. Aquel que estaba clavado o hincado en un lugar firme, en un lugar seguro, será cortado y caerá. Y la carga que había sobre ella será cortada. Lo que está diciendo aquí es lo siguiente. Aquellos que confiaron en el judaísmo, todos ellos serán removidos. Se darán cuenta de que todo en lo que creían quedará despedazado. Y luego dice, noten, porque el Señor ha hablado. Lo que esto presagia es un tiempo de cambio en el que la gente dirá que en lo que confiamos, en lo que creímos, todo eso ya no existe. No hay seguridad en eso. ¿Y qué tendrán que hacer? Mirar. De la misma manera que hubo un reemplazo para Sebna, habrá también un reemplazo
para los líderes del pueblo del pacto. ¿Y quién será ese nuevo líder? El cielo se abrirá. El Mesías libertará al remanente de Israel. Él será aquel que vendrá en ese tiempo de transición. Siempre que veas la frase Beyom Jahu, date cuenta de que el juicio se acerca, pero el juicio también puede ser visto para el pueblo de pacto como su liberación. De la misma manera que Eliakim prefiguró al Mesías, este cambio del que habla este capítulo en este último versículo también presagia el último día, cuando de la misma manera que Sebna fue removido, derribado y reemplazado, el Mesías vendrá para reemplazar la fe del pueblo, para que confíen en Él, en este que literalmente tiene la llave de la casa de David. Y a través de Él se abrirá y entrarán, mas para los que lo rechacen se cerrará y nadie más podrá hacerlos entrar. Esto presagia lo que Dios hará en los últimos días. Bien, se terminó el tiempo hasta la próxima semana. Que Dios los bendiga ricamente. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.